Todos pueden profetizar. Todos pueden profetizar. En esta primera conferencia voy a contestar las siguientes preguntas. Voy a contestar la pregunta, ¿qué es el don de profecía? Número 2, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios para profetizar? Número 3, ¿cómo podemos discernir una palabra de ciencia para poder profetizar? Número 4, ¿cómo podemos desarrollar la habilidad de profetizar? Y número 5, voy a contestar la pregunta, ¿cómo podemos discernir el momento o persona que Dios quiere que nosotros le profeticemos? ¿Ok? So, ¿cómo que podemos saber cuándo es que Dios quiere que profeticemos? Right? O la situación o la persona, ¿cómo lo podemos discernir? So, esas son las 5 preguntas que voy a estar contestando en la conferencia de hoy. Y a mí me gustaría primero comenzar hablando acerca de las categorías de los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Asegurar que estamos juntos. Ahí está. Perfecto. ¿Ok? Los dones del Espíritu normalmente están clasificados en 3 categorías. Categoría 1 son dones de revelación, dones de poder, el segundo, y dones vocales son el tercero. ¿Okay? Los dones de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus son considerados dones de revelación porque involucran a Dios revelando información o cosas que no pudieran ser conocidas por ningún medio natural. Por eso son dones de revelación. Los dones de fe, sanidad y milagros son considerados dones de poder porque demuestran el poder sobrenatural de Dios sobre la dimensión natural y física. El don de profecía es considerado un don vocal juntamente con los dones de lenguas e interpretación de lenguas, pues requieren que alguien esté hablando algo que ha sido dado o revelado por el Espíritu Santo. ¿Okay? De todos los dones, el don de profecía es uno de los que Pablo sugiere que debemos desear especialmente, 1 Corintios 14, 1 y 39, es uno que debemos desear porque edifica la iglesia, 1 Corintios 14, 4. Es mejor que el hablar en lenguas, 14, verso 5, y es algo que todos podemos hacer. Lo quiero repetir, es algo que todos podemos hacer, 14:31. So, ahora que sabemos esto de los dones, vamos a entrar a hablar acerca de qué es el don de profecía. En un sentido bien específico, yo definiría el don de profecía como la habilidad divina de predecir el futuro a través de la revelación y motivación del Espíritu Santo. En otras palabras, este don requiere que el Espíritu Santo revele y motive a una persona a que hable lo que ha de venir. Por ejemplo, el profeta Ágabo profetizó y predijo que vendría una hambruna al imperio romano e incluso que Pablo sería perseguido en Jerusalén. Ambas predicciones de este profeta Ágabo se cumplieron. Pero en un sentido general, la profecía también incluye la revelación del corazón del Padre. Envuelve el proclamar y declarar el anhelo o deseo de Dios para una persona, nación, grupo o situación. En su forma más básica, la profecía es escuchar lo que Dios está diciendo y pasándolo más adelante. Cuando una revelación es dada a una persona por el Espíritu Santo y después dicha por esa persona
porque es motivada por el Espíritu Santo y quiere compartir el mensaje que Dios le dio, esa persona está profetizando. Ahora, déjame ser claro con algo. La predicación de la palabra no es profecía. Hay muchos que dicen que la profecía en la Biblia en verdad es la predicación de la palabra. No son iguales. La profecía puede aparecer en un sermón, pero no es igual a un sermón. Un sermón es creado a través de interpretar, meditar y analizar textos y con organizar puntos e ilustraciones. Este proceso, por supuesto, es espiritual y se debe hacer bajo la guianza y el poder del Espíritu, pero el predicar no es lo mismo que el profetizar. No obstante, sí es posible predicar un mensaje o un sermón profético. Sí, es posible. Es posible predicar un sermón profético, cantar una canción profética, escribir un poema profético o pintar una imagen profética. Solo mire todas las porciones proféticas de las Escrituras que están llenas de poesía, canciones, parábolas e ilustraciones en la misma vida de los profetas. Pero un sermón, canción, poema o imagen profética requieren que una persona reciba, no por discernimiento o interpretación natural, un mensaje sobrenatural de parte del Espíritu Santo y después, siendo motivado por él, que lo pueda compartir. ¿Okay? Ahora, permíteme definir la diferencia entre qué es un profeta, la profecía y el profetizar. Un profeta, según Efesios capítulo 4 y verso 11, un profeta del Nuevo Testamento es una persona que está cumpliendo con uno de los 5 ministerios que Cristo le dio a la iglesia como un don. En Efesios capítulo 4, verso 11, hay una lista de oficios o llamados o ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Profeta es uno de esos oficios. Un profeta es un ministerio que es un don dado por Cristo a la iglesia para su crecimiento. La profecía es un mensaje que es revelado y dado por el Espíritu. El profetizar es la acción de hablar o proclamar el mensaje que fue dado y revelado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Profeta, persona. Profecía, el contenido. Profetizar, la acción de dar el mensaje. La razón por la cual es importante conocer la diferencia entre estos términos es porque hay muchos que creen que solo los profetas pueden recibir profecía y profetizar. Algunos dicen solamente los profetas profetizan, pero esto no es cierto. No todos son llamados a ser profetas, pero cada creyente sí puede recibir profecía y profetizar. Por ejemplo, Hechos capítulo 21 y verso 9 dice que Felipe el evangelista tenía 4 hijas que profetizaban, no que eran profetas. De la misma manera en que alguien puede enseñar aún sin ser un maestro y evangelizar sin ser un evangelista, esa persona puede profetizar sin tener que ser un profeta. Cada creyente tiene el potencial de profetizar porque cada creyente tiene el Espíritu Santo y tiene la habilidad de escuchar a Dios. Por otra parte, la habilidad de escuchar a Dios no anula la necesidad del don profético o de profecía. Algunos dicen, si podemos escuchar a Dios por nosotros mismos, entonces ¿por qué necesitamos profetas o personas que profeticen? Bueno, la Biblia dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe,
porque tenemos una unción que nos enseña todas las cosas. Eso se encuentra en primera de Juan 2:27. No tienes necesidad que te enseñe porque tenemos una unción que nos enseña todas las cosas. Pero aún existe el ministerio de maestro y el don de enseñar. Hay otros que creen que si tenemos la completa palabra de Dios, cuál es para toda persona en todo tiempo, entonces no hay necesidad del don de profecía. Los problemas con esta línea de argumentación son los siguientes. Número 1, estos dones fueron dados por Dios y seguirán siendo necesitados en el cuerpo de Cristo hasta que Cristo retorne. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 13, versos 9 al 10. Número 2, el otro problema con este pensamiento, que ya tenemos la Biblia, no necesitamos profecía ni profetas. Número 2, aunque yo sí creo que la Biblia es inspirada y autoritaria, no me dice la voluntad específica de Dios para cada área o situación en mi vida. Sí, me da principios generales, pero no siempre es algo específico. Por ejemplo, la Biblia no me dice si yo debo hoy mudarme con mi familia a África como misionero o si debo tomar este trabajo sobre otro trabajo. El don de la profecía entonces existe con el propósito de confirmar y dar más certeza a las cosas que Dios ya ha hablado. El don de la profecía existe con el propósito de ayudar a los demás que están creciendo en su habilidad de escuchar a Dios. Y el don de profecía existe con el propósito de servir, amar, animar, exhortar y consolar a los demás. Esto nos lleva a hablar entonces ahora acerca de la voz de Dios. En realidad, la habilidad de profetizar depende de su habilidad de escuchar a Dios y discernir lo que Él le está diciendo para otra persona. En Apocalipsis 2:29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchos de nosotros deseamos oír la voz audible de Dios, como lo hicieron muchos de los santos en la Biblia. Queremos tener esas grandes experiencias dramáticas que no son normal u ordinaria, en que Él se comunica con nosotros. La capacidad de discernir cuando Dios nos está hablando y lo que Dios está diciendo es fundamental para moverse en lo sobrenatural. Al discernir su voz, sabremos cuando hemos recibido una palabra de sabiduría o ciencia o un mensaje profético o una revelación o alguna instrucción sobre la cual tenemos que actuar. Dios nos puede hablar a través de la Biblia, sueños, visiones, otras personas o circunstancias en nuestras vidas. Pero yo quiero enfocarme en la voz interior de Dios. Su pequeña voz, o como Bill Hybels lo llama, los susurros de Dios. Y con el fin de comprender y discernir los susurros o la voz de Dios, debemos entender cómo Él nos ha creado. Para entender cómo nos habla, hay que saber cómo fue que nos creó. Nos creó con cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que los seres humanos son tripartitos, tienen tres partes, ¿okay? Lo que significa que estamos en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Génesis capítulo 2 y verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, Dios hizo nuestros cuerpos desde el polvo de la tierra. Entonces sopló su espíritu, el aliento de vida en ese cuerpo de arcilla. Y como resultado, el hombre se convirtió en una persona viva.
La palabra ser, un ser vivo, un ser, la palabra hebrea es nefesh. Nefesh, que también significa alma, un ser viviente, un nefesh viviente, una alma viviente. Con nuestros cuerpos físicos interactuamos con el mundo físico. Con nuestras almas pensamos, sentimos y tomamos decisiones. En nuestra alma se encuentran nuestra mente, emociones y voluntad. Y nuestro espíritu es el que da vida a nuestros cuerpos. Santiago 2:26 dice que nuestros cuerpos sin nuestros espíritus están muertos. Nuestros espíritus humanos también son el medio por el cual nos relacionamos con el mundo espiritual. Algunos han descrito al ser humano como un espíritu que tiene una alma que vive en una casa rodante. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Es importante porque Dios es espíritu. Y cuando se comunica con nosotros, Él habla a nuestro espíritu humano. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Una vez nuestro espíritu humano recibe esta información, entonces le comunica esa información a nuestra alma y nuestra alma luego dirija y controla nuestras respuestas corporales. Por lo tanto, si queremos saber cuando Dios nos está hablando, debemos entrenar nuestra mente o alma para discernir su voz. Por eso Pablo nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, miremos ahora cómo suena la voz de Dios versus la voz de nosotros versus la voz de Satanás. ¿Cómo sabemos quién es que está hablando en nuestros pensamientos? Me gusta la definición de Mark Verkler. Él dice, la voz de Dios se parece a palabras o imágenes espontáneas que fluyen a su mente por parte del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. ¿Cómo sabemos cuando Dios nos está hablando? La voz de Dios, según Mark Verkler, se parece a palabras o imágenes espontáneas que fluyen a su mente por parte del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando Dios está hablando a su espíritu, vas a recibir palabras, impresiones, pensamientos o imágenes de forma espontánea en su mente por parte del Espíritu Santo. Cuando usted piensa, usted puede controlar el fluir de sus pensamientos o manipular las imágenes que usted ve. Cuando eres tú controlas dónde va tu mente y qué tú estás pensando. Por ejemplo, puedes optar por ver una manzana roja o una manzana verde ahora mismo. Puedes elegir pensar acerca de montar una bicicleta ahora mismo. Ese eres tú. O en lo que quieres hacer más adelante en este día. Podemos elegir tener pensamientos positivos o pensamientos negativos. Cuando Dios nos habla, los pensamientos, imágenes, impresiones que vienen a la mente son espontáneas. No vino de nosotros, no lo controlamos. Cuando somos nosotros controlamos lo que estamos pensando. Podemos parar o seguir pensando en una cosa. Cuando Satanás nos habla, también implanta pensamientos o imágenes de forma espontánea. Pero podemos saber cuándo es él, porque siempre va a reflejar su propia naturaleza. La Biblia dice que el diablo es un mentiroso, que es un ladrón, que es un asesino
es un destructor. Satanás es un acusador, es un devorador. Por eso, cuando sus pensamientos, los pensamientos de Satanás, cuando sus pensamientos o imágenes entran en nuestra mente, siempre van a estar en contra de las escrituras, en contra de la verdad, para condenarnos. Serán destructivas, acusativas, pecaminosas o mundanas. Pero cuando Dios habla, sus pensamientos e imágenes siempre estarán de acuerdo con su naturaleza, su voluntad y su palabra. Incluso si Dios le habla a nosotros algo fuerte, producirá convicción, no condenación. Sus palabras traerán edificación, exhortación y consolación. Lo que Dios dice nos lleva a la libertad, no a la servidumbre. Esta es una de las razones por la cual es vital que los creyentes conozcan la palabra de Dios a fondo. Les ayudará a discernir entre sus pensamientos y los pensamientos de Dios, según Hebreos capítulo 4, verso 12. Les ayudará a discernir entre los engaños de Satanás y la verdad de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora miremos claves prácticas para discernir la voz de Dios. Si desea mejorar su habilidad de escuchar la voz de Dios, estos son algunos consejos basados en la serie de mensajes y el libro de Robert Morris, Frequency, o en español el libro se llama Frecuencia. En primer lugar, esto es lo que él aconseja si quieres escuchar mejor la voz de Dios. Establece un lugar y un tiempo donde puedas pasar tiempo con Dios todos los días. En segundo lugar, permanece en silencio y adóralo. En tercer lugar, ora y lee la Biblia. En cuarto lugar, escucha y escribe. Escribe lo que usted cree que Dios le podría haber hablado a usted durante su tiempo de oración y adoración. Escribe las impresiones, sentimientos o imágenes que vinieron a su mente a medida que pasaste el tiempo con Él. Cuanto más practiques con estas cosas, mejor vas a discernir cuando es Dios que te está hablando. Practica escribir y después, cuando usted mire que ciertas cosas son verdades o ciertas cosas van según la palabra de Dios o se cumplan, usted va a decir, wow, so cuando yo recibí ese mensaje o esa imagen o ese pensamiento, eso fue Dios, y va a comenzar a saber, cuando yo me siento de esta forma, esto está viniendo de mí o de Satanás. Pero cuando me siento de esta forma o me viene algo de esta forma, ya usted con la práctica va a comenzar a ver quién es que te está hablando y va a afinar su oído espiritual. Como dije anteriormente, saber cómo escuchar a Dios le ayudará a moverse en los dones del Espíritu, como palabras de sabiduría o ciencia, profecía o el discernimiento de espíritus. Ahora, ¿qué es el don de palabra de ciencia? Art Thomas dice que una palabra de ciencia es cuando el Espíritu Santo toma algo que Jesús conoce y nos lo revela a nosotros. En su libro Divine Healing Made Simple, en español, La Sanidad Divina Hecha Simple, Praying Medic define una palabra de ciencia como información dada por el Espíritu Santo revelando ciertas verdades del cual Dios está consciente, pero nosotros no. Es una información acerca del pasado o el presente que es verdadera. En otras palabras, este don es la habilidad de oír o recibir una información específica de Dios acerca de algo o alguien que es o era verdadero. Lo voy a repetir. Este don es la habilidad de oír o recibir información específica de Dios acerca de algo o alguien que es o era verdadero. Si es algo que sabes por su propia sabiduría,
investigación o discernimiento natural, entonces eso no es una palabra de ciencia. Si usted buscó mi dirección en Facebook y me dice, mira, tú vives en este tal y tal y tal, eso fue natural, no fue don de ciencia. Se ríen, pero eso ha pasado, yo he escuchado historias. Para que sea una palabra de ciencia, debe ser verdadero acerca del pasado o el presente de alguien y debe ser algo de lo cual tú no tuviste conocimiento de antemano. Vamos a ver el don de ciencia en el ministerio de Cristo. Jesús operaba en este don para alcanzar a los perdidos. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una samaritana en un pozo. Después de conversar con ella sobre el agua, él le dice lo siguiente a ella. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, ¿cómo pudo Jesús conocer esto de esta mujer? Él nunca la había conocido. Esta era la primera vez que él estaba conversando con ella y no había ninguna pista natural para informarle a Jesús del presente o el pasado de esta mujer. Solamente se le podía haber revelado a él por el Espíritu Santo. Y antes que usted diga, él lo sabía porque él era Dios. Recuerda que él decidió caminar como hombre. Él siempre fue Dios, pero él decidió no usar su poder, sino dependencia del Espíritu Santo para hacer todo lo que él hizo en el ministerio de él. ¿Ok? Quería aclarar eso antes que alguien diga, hay que ver a Dios, por eso lo sabía. ¿Ok? Esta fue, no, tal vez fue unas palabras de ciencia que me llegó, no sé. Esta fue la respuesta de ella cuando él le dijo eso. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y de ese momento en adelante, ella estuvo abierta para escuchar lo que él tenía que decir de más cosas espirituales. Eventualmente, Jesús se revela como el Mesías. Ella acepta esta verdad y trae una ciudad entera para que conozcan a Jesús por ellos mismos. Todo esto vino por una palabra de ciencia. Esta no fue la única instancia donde algo así sucedió. Una palabra de ciencia ayudó a traer a un hombre llamado Zaqueo al arrepentimiento en Lucas 19. Una palabra de ciencia también ayudó a traer uno de sus discípulos llamado Natanael. En Juan capítulo 1 se puede ver también. Palabras de ciencia tienen la habilidad de aumentar el interés y la curiosidad de alguien. Una palabra de ciencia puede ayudar a confirmar la validez de una palabra profética o el mensaje o un ministerio de una persona. Una palabra de ciencia aún puede aumentar la fe en Dios y su habilidad para cumplir lo que Él ha dicho y poder cumplirlo. Imagínate si alguien se para y dice, mire, yo siento que hay una persona aquí que tiene un dolor en el dedo izquierdo, el tercer dedo. Dios le quiere sanar y tú sabes que tú tienes un dolor, no es en el primero, segundo, ni el cuarto, ni el quinto, es en tu tercer dedo. Tú vas a decir, wow, es Dios que le está revelando, y si Dios se lo está revelando, es que Dios entonces me quiere tocar, me está viendo y me puede sanar, y te va a aumentar la fe, ¿verdad? La palabra de ciencia tiene esa habilidad de aumentar la fe en la habilidad de Dios hacer y cumplir sus promesas. Ahora, ¿cómo podemos recibir palabras de ciencia? Cualquier persona puede recibir una palabra de ciencia porque este don en realidad depende de nuestra habilidad de escuchar a Dios y discernir su voz. Y como el Espíritu Santo vive en nosotros, todos podemos escuchar a Dios por nosotros mismos. La cantidad y la certeza de las palabras de ciencia que recibimos dependen de nuestra sensibilidad al Espíritu, nuestro conocimiento de cómo Él habla y nuestra disposición a obedecer y hablar lo que hemos recibido. Si Dios te revela y tú no lo hablas, no expectes que Dios te siga hablando. Depende de nuestra habilidad recibir y también obedecer en dar o decir lo que Él nos manda.
Si caminamos en la carne, será difícil discernir cuando Dios nos está hablando. Si somos ignorantes de cómo las palabras de ciencia nos son dadas, no reconoceremos cuando hemos recibido una. Y si no actuamos sobre las palabras que hemos recibido, ¿por qué Él darnos más? En su libro, Words of Knowledge, o en español, Palabras de Ciencia, Randy Clark habla de 6 diferentes maneras que podemos recibir palabras de ciencia. Lo puedes sentir, lo puedes leer, lo puedes ver, lo puedes pensar, lo puedes hablar y lo puedes soñar. Esta no es una lista exhaustiva, sino que son las maneras principales como las personas reciben palabras de ciencia. Vamos a mirar a cada uno de estos, de cómo tú puedes recibir y discernir que es una palabra de ciencia. Número 1, lo sientes. Randy Clark dice que una palabra de ciencia puede venir como un dolor físico y simpático que puedes sentir literalmente en su cuerpo. No es un dolor que tendrás normalmente por sí mismo. En otras palabras, Dios le permite sentir en su propio cuerpo lo que otra persona puede estar sintiendo en el suyo. Entonces puede estar orando por alguien o ministrando en una iglesia o caminando en algún lugar y de repente comienzas a sentir un dolor en la parte izquierda de su cabeza o en uno de tus tobillos o en su pecho. Ese dolor no estaba ahí antes y no hay ninguna razón naturalmente para que usted lo sienta de esa manera. A veces esto puede ser una palabra de ciencia de lo que otra persona está sintiendo o experimentando. En un caso como este, usted puede preguntarle a la persona que le está ministrando o generalmente en la iglesia si alguien está experimentando esa situación específica. Si alguien dice que sí, es una confirmación que Dios le dio una palabra de ciencia y que Él quiere que usted ore por ese problema específicamente porque Él está dispuesto a hacer algo para cambiarlo. ¿Okay? So, algunas veces tú sientes algo que no viene de ti y es porque Dios te está dejando sentir algo de otra persona. Tú entras en un lugar y de repente te sentiste deprimido y no sabes por qué. Y es posible que la persona a tu lado está en depresión. Y es una palabra de ciencia que algunas veces te viene a ti para que tú puedas ministrar a esa persona. Otra manera que te viene palabra de ciencia, lo lees. Según Randy Clark, right? Esto sucede cuando usted literalmente ve las palabras escritas. Aún a veces lo puedes ver sobre una persona. Literalmente puedes ver palabras cruzando enfrente de sus ojos. Para algunos es como un gran titular de un periódico cruzando por el frente de ellos. Para otros, como cinta de teletipo, al igual que en el mercado de valores cruzándole y lo pueden leer así como si estuvieran leyendo algo. Randy Clark menciona que aquellos que reciben palabras de ciencia en tal forma usualmente son más precisos en la palabra de ciencia. Una persona que se movió poderosamente en esta forma fue William Branham. Número 3. Número 1, puedes sentirlo. Otra persona tal vez vean una palabra escrita sobre alguien o algo que es una palabra de ciencia. Número 3, o tú puedes ver algo. Cuando palabras de ciencia vienen de esta forma, usted lo ve. Usted no lo lee, pero lo ve. Son como imágenes en su mente. Tal vez vea una imagen, una mini película en su mente. Esta es la manera que yo mismo usualmente recibo palabras de ciencia. Yo veo imágenes y cuando digo lo que veo, la persona usualmente me confirma que le estoy diciendo algo verdadero. Número 4, lo puede pensar. Palabras de ciencia también vienen como pensamientos o impresiones en su mente. Una palabra, un nombre, una situación puede llegar a su mente acerca de la persona. ¿Okay? Un pensar que te vino y tú lo dices y wow, y era cierto. Número 5, lo dices. Has hablado u orado por alguien y de repente palabras comienzan a fluir de su boca sobre algo que usted ni aún tenía conocimiento o esperaba hablar.
Luego la persona tal vez comienza a llorar o se emociona o expresa sorpresa porque mencionaste algo que ellos estaban sintiendo o pasaron que nadie más o pocas personas lo sabía. ¿Cuántas personas tal vez le ha pasado algo así? Tú hablando con alguien y tú comienzas a decir cosas, tú ni sabes porque tú lo estás diciendo y la persona es tocada o dice, wow, ¿tú sabes algo de mi situación o qué estaba pasando? No, es que una palabra de ciencia estaba saliendo. ¿Ok? Algunas veces pasan de esa forma. Palabras de ciencia también pueden venir de esta forma. Randy Clark lo llama un hablar inspirado. Él dice, usted no pensó en decirlo, ni aún planeaste a decirlo, si no salió espontáneamente de su boca. Usted mismo lo escuchó por primera vez cuando lo habló. Sobrepasas los procesos cognitivos del cerebro. La última manera que él menciona en su libro de recibir una palabra de ciencia es que lo puedes soñar. Información acerca de personas o cosas que están ocurriendo o van a ocurrir también pueden ser reveladas en sus sueños. Dios nos puede enseñar la condición, el problema o pecado o la necesidad de otra persona. Y cuando compartimos ese sueño con la persona, ellos nos confirman que es cierto y ahí tú puedes saber que fue una palabra de ciencia. ¿Okay? Ahora, estas son las 6 diferentes maneras o formas que palabras de ciencia pueden llegar a un individuo. Aparte de conocer cómo vienen, también debemos conocer qué debemos hacer con las palabras de ciencia cuando llega. Para eso necesitamos amor y sabiduría. Es importante recordarse que los dones del Espíritu Santo son para edificar a otros, no para destruir a otros. Si recibe una palabra de ciencia del pecado o el problema de una persona, no lo comparta con nadie más. Si Dios se lo está revelando a usted, es porque Él quiere que usted ore por esa persona y exprese su amor hacia ellos, cualquiera que sea su situación. También no use palabras de ciencia para condenar a alguien si es algo negativo. Dios nos probará para ver cómo usaríamos la información que Él nos da. Si no somos confiables con poco, Él no nos dará más. Mientras más use los dones con amor y sabiduría, más Él permitirá que experimentemos. Ahora, ¿cómo podemos usar el don de ciencia? Si lo usa correctamente, las palabras de ciencia será una herramienta poderosa para traer los perdidos a Cristo, como se puede ver en el ministerio de Jesús. Hasta que adquiera más confianza y discernimiento en saber cuándo Dios le está hablando, mi sugerencia es que opere en humildad. Si le está ministrando a un individuo o grupo y usted siente, lee, ve, piensa, dice o sueña una palabra de ciencia, usted no tiene que decir, Dios me dijo. Usted no tiene que decir, así dice el Señor. ¿Okay? Solo tiene que preguntar, ¿hay alguien aquí que está experimentando esto o otro? ¿O estás tú pasando por esta situación o otra situación? Sea abierto a su respuesta. Esto le ayudará a agudizar su don. Si alguien confirma que lo que dijo era cierto, regocíjase y ministre en amor. Si alguien niega que lo que usted dijo no fue cierto, pídele disculpa y agradécele a la persona su honestidad y déjale saber a la persona que todavía usted está aprendiendo y creciendo en su habilidad de escuchar a Dios. No se desanime ni si se equivoca algunas veces. Mejorará después de cada intento. También no se sorprenda si alguien niega lo que usted dijo, pero usted todavía sigue sintiendo una fuerte impresión de que dijo algo que era verdadero. Yo mismo he tenido momentos en que le he dicho algo a alguien, pero esas personas me han dicho que estaba yo equivocado. Después de algunos minutos, horas o días, esas personas regresan confesando que fue cierto lo que le dije,
pero estaban avergonzados de confesarlo o se le estaban o se lo estaban negando a ellos mismos. Mientras mejore su habilidad de recibir de Dios, más personas van a ser impactadas y atraídas a Cristo. Dios le quiere usar, entonces sea fuerte y valiente. Y esto nos trae para atrás a lo de profetizar y cómo hacerlo. Acuérdese, si ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo vive en usted, entonces puedes escuchar a Dios. Si ha sido bautizado en el Espíritu Santo, entonces el don de profecía está en usted a través del Espíritu. Lo único que tiene que hacer es acceder a él por la fe. Puede obtener acceso a esto con creer que si usted le pide a él que le dé un mensaje para otra persona, él no le va a engañar, mentir o dar alguna mal información o algo diabólico. Si pide, recibirás. Si pides por pan, él no te dará una piedra. Entonces usted le puede pedir al Espíritu Santo que le dé un mensaje para otra persona. Luego confía que lo que él te revela en tu espíritu y aparece en tu mente, ya sea por palabras, impresiones, pensamientos o imágenes espontáneas, en verdad sí vienen de él. Recuérdese, por supuesto, que primero debe probar la palabra antes de darla. Pásala a través de un filtro. ¿Cuál es el filtro? Este mensaje contradice la palabra o la voluntad de Dios para esta vida o esta persona. ¿Okay? Otro filtro, ¿será edificante lo que yo le voy a decir en este momento? Dios le puede dar ciertas pistas cuando Él quiere usarte para dar una palabra profética. Tal vez sienta una unción venir sobre usted para hablar. ¿Okay? So, ¿cómo tú sabes cuando es que tal vez Dios quiere que tú profetice a alguien? Algunas veces tú vas a sentir una unción venir sobre ti. O tal vez te sientas atraído a una persona o grupo. Algunas veces tú estás y tú no sabes por qué tú sigues mirando a la misma persona. Tú puedes estar mirando, pero siempre enfocando. Y hay algo que te está atrayendo a esa persona y no es algo romántico, ni de lujuria, ni lascivia. ¿Okay? Algo me sigue atrayendo. Algunas veces es una pista que Dios te quiere usar a ti para decirle algo a esa persona. Tal vez recibas un mensaje de antemano o tal vez una luz o algo que cause a la persona que sobresalga. Algunas veces tú estás orando y tú ves algo sobre una persona y eso te hace saber o sentir, wow, hay algo que el Señor quiere hacer o está haciendo en esta vida para que tú le hables. Algunas veces quizás sientas una sensación fuerte de compasión hacia una persona a la que Dios le quiere hablar. Tú no sabes por qué, pero te llegó un amor y tú tienes que hablar. Y algunas veces que Dios quiere decirle algo a través de ti. Usualmente una palabra profética puede incluir palabras de sabiduría, cuál es una palabra de un mensaje de dirección o instrucción de parte del Espíritu Santo para una persona o situación en particular. Que una palabra de sabiduría es una revelación de cómo hacer algo o qué se debe hacer. En otra palabra, una palabra de ciencia es una información de algo que es verdadero en el presente o el pasado, pero una palabra de sabiduría es cómo solucionar algo o qué paso tomar ahora después de lo que tal vez tú estás pasando y Dios quiere que tú hagas algo. Una solución que viene de Dios. ¿Okay? Son instrucciones para hacer algo más. ¿Okay? La profecía se puede comparar a una madre tomando de la mano un par de hijos gemelos. En otras palabras, la profecía usualmente siempre va acompañado con palabras de ciencia y palabras de sabiduría. ¿Okay? Sabiduría y ciencia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Juan recibe 7 mensajes para 7 iglesias diferentes. A la iglesia de Esmirna, Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás.
esta parte del mensaje profético es una palabra de ciencia. Era algo que actualmente era cierto de esa iglesia y su situación. Él luego continúa y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Okay? Esta porción es puramente profética en el sentido que hay una predicción de algo que le iba a suceder en el futuro. Van a padecer sufrimiento, van a ser echados en la cárcel. Esa es la parte profética, algo del futuro. La ciencia, yo te conozco tu obra, lo que está pasando. Lo de predicción, la profecía, van a pasar por esto, van a caer en la cárcel. ¿Okay? Y el mensaje concluye con una palabra de sabiduría. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. So, ser fiel. ¿Cuál es la respuesta a lo que ustedes van a pasar en el futuro? Ser fiel. Y le va a dar la corona de vida. Fue un mensaje de instrucción, un mensaje de que ellos tenían que hacer en su situación. La precisión de nuestras palabras proféticas es importante y no debemos inventar palabras para personas, pero no debemos permitir que el temor de hacer un error nos detenga de tratar de operar en este don. Bajo el viejo pacto, una persona era considerado un falso profeta si algo lo que dijo no era cierto. Deuteronomio capítulo 18. Pero bajo el nuevo pacto, los creyentes llenos del Espíritu tal vez se equivoquen sin tener que ser considerados falsos profetas. Ágabo era considerado un verdadero profeta por la iglesia primitiva, pero él se equivocó con algunos detalles cuando le profetizó a Pablo. Chris Vallotton explica, él se equivocó con algunos detalles cuando le profetizó que los judíos en Jerusalén iban a atar a Pablo y luego entregarlo en manos de los gentiles. Lo que en verdad sucedió fue que los gentiles rescataron a Pablo de las manos de los judíos. Después, en el libro de los Hechos, el comandante entregó a Pablo en manos de los judíos. Esto es lo opuesto de lo que profetizó Ágabo en Hechos capítulo 21. Es obvio que Ágabo estaba correcto de la intención de lo que Dios estaba diciendo, pero se equivocó con algunos detalles. Esto solamente es para ilustrar que no debemos considerar a alguien un falso profeta solo porque lo que dijo no fue completamente o parcialmente verdadero. Según el Nuevo Testamento, un falso profeta es un hermano falso. Eso se ve en Mateo capítulo 7, versos 15 a 23. Un falso profeta es un incrédulo, una persona que está engañando o está engañado. Entonces, cuando llamas a alguien que en verdad es un creyente y está lleno del Espíritu Santo, que en verdad está tratando de animar a alguien a través de una palabra profética, usted entonces está hablando condenación sobre una persona y juzgándole falsamente. Si la persona es un humano sincero, un hermano sincero que está mal, debes corregirlo en amor para que pueda mejorar su habilidad de escuchar a Dios y hablar por él. Por lo tanto, no debemos marcar a una persona como falso profeta. Mejor debemos considerar su profecía incorrecta. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Esto puede pasar porque bajo el nuevo pacto usualmente no recibimos palabras proféticas a través de una voz audible o una visión abierta. Nosotros percibimos o discernimos la voz interna de Dios. Por eso es que mientras mejoremos en escuchar a Dios,
más precisos vamos a ser cuando demos nuestras palabras proféticas. Mientras más practiquemos el dar mensajes proféticos, mejor seremos en discernir lo que está diciendo Dios. Mientras más nos profundicemos en la palabra de Dios y pasemos tiempo en oración y alimentemos nuestros espíritus, más fácil será mantenernos sensibles al Espíritu Santo. Entonces mi consejo es practique con amigos, practique con creyentes maduros que le pueden ayudar en mejorar, creyentes que le corregirán y le animarán con amor y dice, si dice algo que no es cierto. Pero practique, mejorarás, crecerás en este don, impactarás almas y ganarás pecadores para Cristo. Yo sé que lo que puedo hacer por Cristo, yo sé que lo puedes hacer porque Cristo está en usted y el Espíritu Santo lo va a ayudar. Si queremos pescar hombres, debemos usar cada herramienta, estrategia y arma dada por Dios. Y el don de profecía es una de esas herramientas bien efectivas. En la próxima conferencia veremos qué dice la Biblia acerca del ministerio de un profeta y qué principios puede guiarnos para tener un ministerio saludable de profetizar en la iglesia. Amén. Vamos a orar. Concluimos con esta primera conferencia. Recuerda que si usted tiene preguntas, inquietudes, comentarios, lo puede escribir en su chat, en el chat que es donde está viendo esto, y lo podemos contestar cuando llegue el momento de preguntas y respuestas. Lo que llegaron, lo mismo. Si tienen preguntas o comentarios, pueden esperar para el tiempo de preguntas y respuestas para que uno pueda profundizarse, porque yo solamente estoy tocando la superficie de todas estas cosas, ¿ok? Vamos a orar y así tenemos un break. Señor, gracias por esta primer conferencia y el conocimiento que adquirimos a través de ella. Yo pido, Dios, que tu pueblo sea animado para profetizar, para hablar de parte de ti, no inventando palabras, sino discerniendo mejor tu voz para poder decir lo que está en tu corazón. Te pido, Dios, que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que tú quieres hacer y decir. Y pido, Dios, que durante este break la comunión contigo siga y que nosotros podamos regresar y tener otra conferencia edificante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.